La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es hermoso ver cómo avanzamos en este tiempo del Adviento, el cual se debe de convertir como una escuela de fe, un proceso espiritual hacia una fe más adulta. ¿Por qué? Porque el Señor no defrauda a nadie. Y ese es el título de la reflexión del día de hoy. El Señor no defrauda. Preparar nuestro corazón a la venida de Cristo es darnos cuenta que Dios es justo y a la vez es fiel. El Señor está contigo y conmigo. Jamás nos va a abandonar. Y por ello es hermoso ver cómo David nos propone un salmo lindísimo, el Salmo 25, entre paréntesis 24. No lo voy a leer todo, voy a leer los primeros 13 versículos del Salmo 25, entre paréntesis 24. David es un hombre de Dios, ha cometido gravísimos errores, ha tenido experiencias duras en su vida, como también momentos de alegría. Mire lo que dice el rey David en el Salmo 25, entre paréntesis 24. A ti, Señor, levanto mi alma, en ti espero. Dios mío, no quede defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos. No queda defraudado el que en ti espera, que lo quede el que traiciona sin motivo. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Yo siempre espero en ti. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y tu bondad, que son eternas. Olvídate de los pecados de mi juventud y de mis faltas. Acuérdate de mí, Señor, con misericordia y con bondad. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los descarriados. Conduce en la justicia a los humildes, enseña a los humildes su camino. Los caminos del Señor son amor y lealtad para quien guarda su alianza y sus preceptos. Porque el honor de tu nombre, Señor, por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, por muy grandes que sean. ¿Quién hay que sea fiel al Señor? Él le indica el camino que debe seguir. Tendrá una vida feliz y su posteridad heredará la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es lindo el texto, es hermoso. El salmo es un salmo de súplica en medio de una realidad angustiante. ¿Quién no tiene un momento de prueba? ¿Quién no tiene un momento difícil? ¿Quién no ha tenido un mal día? ¿Quién no ha tenido una experiencia que te promueve a la decepción, a la frustración, al desencanto? ¿Quién no ha tenido una experiencia que te ha generado dolor, tristeza, angustia? Todos lo hemos vivido. Pero es hermoso ver cómo David nos plantea algunos puntos que quiero tomar en cuenta el día de hoy en esta reflexión. Primer aspecto, David nos revela dos cosas importantes al inicio de este salmo. David nos promueve a la confianza y a la entrega. Imagínate cómo comienza David diciendo: a ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que David es un hombre de fe que tiene puesta su vida, su fe en Dios. Pensemos un poco en nosotros. Adviento. Adviento es poner nuestra fe en Dios. Y Dios, que promete, cumple sus promesas. Adviento es un tiempo para, en primer lugar, reafirmar nuestra fe.
como David. A ti elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. En ti he confiado. Imagínate tú qué lindo esto. En ti he confiado. En ti he confiado. En medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, en medio del dolor, yo sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando en ti. Entonces, el Adviento, en primer lugar, es un tiempo para reafirmar nuestra fe. Para reafirmar nuestra fe. Segundo, es un tiempo para iniciarnos en la fe. Para iniciarnos en la fe. No solamente es reafirmar la fe aquellos que ya hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero iniciar la fe es aquellos que quizás en este Adviento han participado de un retiro, ante una experiencia maravillosa donde el Señor se les ha revelado, se les ha mostrado y comienzan a iniciar la fe y por eso están proclamando a ti que eres mi Dios, como David. O sea, han colocado a Jesús como su Señor. Pero también no solamente es tiempo de reafirmar, no solamente es tiempo de iniciarnos en la fe, es tiempo de proclamar. Proclamar nuestra fe, proclamar a Jesús como Señor, proclamar a Yahvé como nuestro Dios. Y fíjate bien cómo David en el versículo 2 habla de confiar. En ti he confiado. En ti he confiado. ¿Qué significa confiar? ¿Qué implica confiar? Confiar implica entrega total. Confiar implica elevar los deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos al Señor y esperar su respuesta. Confiar, reconocer que solamente en Dios se nutre mi esperanza. Reconocer eso, aprender a confiar es aprender a morir a nosotros mismos. Por eso es hermoso ver cómo David en este salmo nos da como un regalo prenavideño. Un regalo prenavideño. Aprender a buscar de Dios, aprender a confiar en Dios, pero por sobre todo a reconocer a Dios como nuestro Dios. No el Dios dinero, con D minúscula, no el Dios trabajo, no el Dios placer, no el Dios poder, sino Yahvé. Es hermoso. Ahora, David hace una confesión, por decir así, de confianza y de entrega, pero también hay algo que hay que agregar. También David reconoce algo, reconoce la necesidad de ser guiado, de ser instruido, de ser capacitado. Por eso David va a hablar de ser guiado y de que el Señor le enseñe, le instruya. Versículo 4. Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus senderos. Imagínate tú ver el Adviento como una oportunidad para aprender de Dios, para dejarme guiar. Dios no me va a guiar a la perdición, Dios me va a guiar a la salvación. La guía de Dios la encuentro en la palabra, la guía de Dios la encuentro en la iglesia como madre y maestra, la guía de Dios la encuentro a través de los sacramentos, la guía de Dios la encuentro a través de mi comunidad cristiana católica. Entonces, en la medida que yo me voy adentrando a esta comunión hermosa, el Señor me va guiando, el Señor me va orientando. Por eso David pide ser instruido en la verdad y en la justicia de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos tomar el Adviento como un tiempo para dejarnos instruir por el Señor, como una oportunidad también para tomar esas enseñanzas de Dios, para verificar un poco qué tan prioritario es para mí dejarme guiar por el Señor y enseñar por el Señor. Para dejarnos guiar y enseñar por el Señor, necesitamos ser humildes, necesitamos aprender a ser dóciles, necesitamos ser mansos, necesitamos ser dóciles. Y ese es un gran desafío hoy en día, porque a veces anteponemos nuestro intelecto, nuestra manera de razonar, nuestra manera de pensar, nuestros propios conceptos, los anteponemos a la palabra de Dios. Y tendemos a cuestionar lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Por eso la petición de David sería una petición en este tiempo del Adviento maravillosa, hermosísima para cada uno de nosotros. Pedirle guía y estar abiertos a su enseñanza.
creo que es válido, es importante. Mire lo que dice el versículo 5, guíame en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador, yo siempre espero en ti. O sea, qué lindo este versículo 5. Repite la súplica, repite el deseo de ser guiado, de ser instruido, buscando ser guiado por la palabra de Dios. Para David, el único camino seguro es el que le indica el Señor. Por eso, a lo que debemos de aspirar en este tiempo del Adviento también es a madurar espiritualmente, caminar hacia una fe adulta. Y caminar hacia una fe adulta es reafirmar lo que dice David. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Esa es una fe adulta. Reafirmo el señorío de Jesús en mi vida. Es que tú eres mi Dios y tú eres mi Salvador. Y también es una invitación muy hermosa porque la segunda parte del versículo 5 dice, te estuve esperando todo el día. Te estuve esperando todo el día. El anhelo de tener comunión con el Señor. El anhelo de tener una experiencia, una vivencia más íntima con el Señor. Es agradable ver cómo en nuestras parroquias se organizan retiros de Adviento, por ejemplo. Se organizan momentos de adoración eucarística. Se organizan momentos, experiencias también penitenciales. Entonces es esto, o sea, te estuve esperando todo el día. El deseo de estar con el Señor, el deseo de contemplarle, el deseo de comulgar, el deseo de reconciliarme, el deseo de escrutar la palabra, el deseo de ir a la comunidad, el deseo de estar en mi comunidad, en mi grupo de oración, en la ultrella, si eres cursista, el deseo de estar allí. Te estuve esperando todo el día. El deseo de tener una experiencia con el Señor. Y luego el versículo 9, que también es bastante claro. Conduce en la justicia a los humildes, enseña a los humildes su camino. O sea, David está convencido que Dios promete guiarle, Dios promete guiar a cada persona que reconoce o se reconoce necesitado de Dios. Es que esa es la clave. Para que tú te dejes guiar por el Señor, necesitas ser humilde. Eso que está viviendo, déjalo reviértelo. Te lo voy a explicar así. Eso que estás viviendo quizás te ha generado cuestionamiento, le estás pidiendo insistentemente a Dios, pero cambia de ruta. Más que estarle pidiendo a Dios, hazle ver a Dios y pregúntale, Señor, ¿qué debo de aprender de esta experiencia? ¿Qué debo de aprender de este momento duro, de este momento difícil? ¿Qué debo de aprender? Señor, ¿qué debo de aprender? ¿Qué debo de aprender de esta situación que no logro entender? ¿Qué debo de aprender? Entonces te vas adentrando, despojándote de ti mismo, de tu vanidad, de tu orgullo, de tu prepotencia, y vas entonces dejándote guiar por Él. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice David que dirige los pasos de los humildes, y muestra a los sencillos el camino. Entonces, el Adviento es trabajar muy interesadamente la virtud de la humildad y la sencillez, porque solamente el humilde y el sencillo se deja dirigir por el camino del Señor. Luego también el hecho que del versículo 6, 7 y creo que el versículo 13, también David hace memoria a la misericordia de Dios. David recurre a la misericordia de Dios. En el versículo 6 dice, acuérdate, Señor, de tu misericordia y tu bondad que son eternas. Apela a la bondad, al amor de Dios, a esa experiencia del pasado, donde David experimentó la misericordia de Dios y David apela a eso. David no tiene mala memoria, Y yo creo que eso es lo importante. Lo importante es que el Adviento nos vuelve a recordar, nos vuelve a ir al corazón
para dar. Eso es recordar, volver al corazón para dar, hacer memoria, el paso de Dios en mi vida, cómo llegué, cómo me ha tratado el Señor, cómo se ha revelado el Señor. ¿Por qué? Porque eso es la base, recordar los favores de Dios, cómo el Señor se ha mostrado en mi vida, cómo el Señor se ha manifestado, cómo, de qué manera. Y también David se da cuenta que en su historia de vida hubieron momentos de pecado. Versículo 7 lo dirá claramente: olvídate de los pecados de mi juventud y de mis faltas. Acuérdate de mí, Señor, con misericordia y bondad. David no es que no se ha perdonado, pero David recuerda los pecados del pasado y todavía sigue reconociendo y sigue manifestando: me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de este pecado. ¿Por qué? Porque Dios es experto, escúchame bien lo que voy a decir. Dios es experto en hacer limpieza profunda en nuestra vida. Dios es experto en hacer limpiezas profundas en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios tiene un defecto. ¿Sabes cuál es el defecto de Dios? Que tiene mala memoria. Tiene mala memoria. Dios tiene mala memoria. Tú te vas a confesar, Dios se le olvidó tu pecado porque te lo perdonó. El dilema más grande lo tenemos nosotros. Por eso también es darnos cuenta que el Salmo, estoy tomando Salmo 25 entre paréntesis 24, nos revela también el salmista, el rey David, frutos de una vida con Dios. El versículo 12, 13, 14 revela los frutos de una vida con el Señor. En cuanto un hombre teme al Señor, Él le enseña a escoger su camino. Ese es el versículo 12. Esta traducción bíblica dice: ¿quién hay que sea fiel al Señor? Él le indica el camino que debe seguir. Entonces, ¿qué significa esto? Uno de los frutos de esa comunión con el Señor es el discernimiento. Este tiempo del Adviento requiere mucho discernimiento, porque hay como una cascada de ofertas a nivel del consumismo, una superficialidad increíble. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos tener discernimiento. ¿Cómo estamos funcionando como matrimonio? ¿Cómo estamos funcionando como familia? ¿Cómo estoy funcionando yo como persona? ¿Cómo manejo mis relaciones interpersonales? ¿Qué tomo? ¿Qué debo tomar? ¿Qué no debo tomar? De las acciones y de las palabras. Entonces, el discernimiento se tiene que activar en este momento. Pero el versículo 13 también habla de algo muy hermoso. Tendrá una vida feliz y su posteridad heredará la tierra. Aquí David nos plantea dos cosas lindísimas: la salvación y la vida eterna. Caminar con el Señor es caminar en salvación, es aspirar a la vida eterna, no esta vida temporal, a la vida eterna. Y esa vida eterna es estar con Jesucristo. Esa vida eterna es vivir la plenitud de hijos de Dios. Entonces, por eso es hermoso aspirar a la salvación. La salvación es gratuita, pero tenemos que renunciar al pecado, tenemos que arrepentirnos. La salvación es un regalo de Dios y está próximo a celebrarse la Navidad, que celebramos el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Jesucristo. Por eso recuerde que hay un adviento histórico, hay un adviento escatológico y hay un adviento místico. El histórico, recordar históricamente el momento del nacimiento de Jesús. El escatológico, la segunda venida de Cristo, la venida definitiva. Y el místico es mi experiencia con Cristo, mi experiencia con Cristo. ¿Qué le da sentido al adviento histórico y al adviento escatológico? El adviento místico, mi experiencia con Cristo. Cada vez que voy a la Eucaristía, voy a mi comunidad, recibo mensajes como este, rezo el rosario, participo del sacramento de la reconciliación. Entonces, en cada experiencia hay un adviento místico. Y esto me prepara ¿para qué? Para la salvación y la vida eterna. Y agregaré el versículo 14, el Señor se confía en sus leales y les explica su alianza. En otras palabras,
Adviento también es una invitación a descubrir la razón de nuestra existencia. ¿Para qué existo? ¿Para trabajar únicamente? ¿Para ser papá únicamente? ¿Ser mamá? ¿Para ser esposo, esposa? ¿Para ejercer una profesión? No. Existimos para expandir el reino de Dios. Existimos para comunicar la buena nueva. Existimos para construir el reino, un reino de Dios, un reino de justicia, un reino de misericordia, un reino de paz. Para eso existimos. En la medida que nosotros nos vamos adentrando en el camino de la fe, el Señor nos va indicando cómo vivirlo, cómo recorrerlo y cómo transmitir la fe también. Por eso este salmo es lindísimo y nos cae como anillo al dedo en este tiempo del Adviento, para poder refrescar nuestra vida, para poder darnos cuenta que el Señor en su fidelidad sigue insistiendo en conquistar nuestro corazón, sigue insistiendo en el hecho de que aprendamos cada uno de nosotros a esperar en Él, a confiar en Él, a reconocerlo como nuestro Dios, porque Dios no defrauda a nadie, Dios no te defrauda, Dios no ha dejado de amarte, Dios no traiciona a nadie, no. Quizás tú estás resentido con Dios, quizás posiblemente hay un resentimiento porque tú le pedías algo y según tú Dios no te lo concedió. Pero es que Dios no está obligado a responder nuestras oraciones como nosotros queremos, no, porque entonces se volvería una marioneta de parte nuestra y Dios no es así. Por eso, insisto, al Adviento tenemos que aspirar a una fe adulta, a una fe adulta. Suceda lo que suceda, no voy a dejar de creer en ti, Señor. Aunque mi corazón esté partido, aunque esté lleno de tristeza, aunque esta enfermedad no se vaya de mi cuerpo, yo sigo creyendo en ti. Y por eso la petición de todos los días debería de ser: muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador. Yo siempre espero en ti. Esa debería ser nuestra oración en este tiempo del Adviento y siempre. Una oración donde renuncio a mis propias seguridades, una oración donde me abro al plan de Dios, una oración donde me lleva a despojarme de mí mismo para poder vivir en esa experiencia de libertad, de gracia, de paz en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros entonces estamos llamados también a ver un poco el sentido de la misericordia del Señor. El Señor te ha perdonado en la medida que tú te arrepientes. Por eso es lindísimo el sacramento de la reconciliación. No es lo mismo decirle al Señor en oración: mira, fallé, me equivoqué, pequé esto y lo otro, a cuando tú te vas y te sientas frente a un ministro ordenado que te escucha no para condenarte, que te escucha no para juzgarte, que te escucha para que Cristo a través de él te da la absolución y te renueva y te vitaliza y te da una fuerza interior tan grande que empieza a florecer la paz, la felicidad y la esperanza. Por eso, queridos hermanos, el Señor es bueno y recto. Enseña los caminos, dice David, a los descarriados. Imagínate tú, enseña el camino a los descarriados. Todos nosotros en algún momento hemos estado descarriados, o quizás tú también todavía estás descarriado. Quizás estuviste en una comunidad, te descarriaste. Nunca has ido a la iglesia y todo. Pero no es casualidad que tú estés recibiendo este mensaje. No es casualidad. Entonces, el Señor viene a iluminar nuestra vida porque Él no quiere que nos descarriemos. Él quiere salvarnos. Él quiere rescatarnos. Él quiere restaurar nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y recto. El Señor es bueno. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? David tiene un concepto muy claro sobre el Señor y es sencillo: el Señor no defrauda. Espero que esta reflexión del Salmo 25, entre paréntesis 24, sirva a ustedes. Que el Señor les inspire, les anime y les renueve en este tiempo del Adviento. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.